Hola a todos, bienvenidos a nuestra campaña de prevención para el adecuado manejo del estrés para evitar el estrés laboral en la salud. Nuestros nombres son Carla Toledo y Joana Sánchez y esperemos que la disfruten. Muchas gracias, Joana. Bueno, pues ya conocen cuáles son los efectos que el estrés laboral puede llegar a generar en su salud. ¿Saben cómo es vivir con estas consecuencias de salud que ocurren por estrés laboral? Bueno, pues aquí aprenderemos un poco más sobre ellos. Los síntomas presentes con el burnout son diversos y pueden llegar a afectar tu vida en todos los ámbitos. El IMSS en 2022 menciona que estos síntomas pueden llegar a ser emocionales, conductuales, cognitivos y físicos o fisiológicos, como las enfermedades que mencionaremos un poco más adelante. En ese sentido, sus vidas cambiarían por completo al padecer burnout. El estrés laboral ha demostrado ser un grave problema de salud pública, puesto que las repercusiones que tiene en aquellos que lo padecen implican un cambio total de vida. ¿Como cuáles? Por ejemplo, en la vida sentimental o de pareja, en el bienestar físico, en la salud reproductiva y sexual, en la salud emocional, en la socialización, en el ambiente familiar y laboral. Por ejemplo, en la vida sentimental, el agotamiento físico que sienten aquellos que padecen burnout no permite que la persona sienta la motivación ni siquiera de hacer las actividades que le agradan. Entonces, combinado con el agotamiento emocional y los síntomas físicos como el dolor corporal, muscular y así mismo el estrés que se siente, pues no permiten desarrollar relaciones sanas y adecuadas. En cuanto al bienestar físico, por ejemplo, cuando una persona tiene una forma de vida saludable, hace ejercicio, come sanamente, incluso en eso puede llegar a repercutir, como por ejemplo en el ámbito físico, mental y cognitivo. Al perder, por ejemplo, la motivación, la fuerza y la concentración para hacer ejercicio y para hacer estas cosas que pues regularmente suelen gustarles y ser parte de su rutina, ¿no? Entonces, también tenemos que ver las implicaciones conductuales que esto conlleva, como el consumir sustancias inadecuadas para la salud, por ejemplo, el alcohol, el cigarro y algunas otras drogas, ¿no? Entonces, todo esto, aunado con las enfermedades que afectan al individuo que padece estrés laboral, nos da la importancia y la pauta de conocer todas estas enfermedades que presentaremos en breve. ¿Cuáles son las enfermedades intestinales que se pueden desarrollar a causa de un inadecuado manejo de estrés? ¿Y cuáles serían las consecuencias de estas enfermedades? Bueno, respecto al Sistema Nacional de Salud del Reino Unido, el NHS, en 2019, señaló que en algunas personas el estrés causa una digestión lenta, causando inflamación, dolor y estreñimiento, mientras que en otras personas el estrés acelera el proceso de digestión, causando diarrea. Otras personas pueden llegar a perder el apetito por completo. El estrés también puede causar condiciones gastrointestinales severas como las úlceras estomacales y el síndrome del colon irritable. Las úlceras estomacales, como aquí lo pueden observar, este es un estómago saludable. A continuación les presentaré estómagos con úlceras severas. Aquí, bueno, de acuerdo al NHS 2022, dentro de las complicaciones de presentar úlceras severas se encuentran el sangrado interno, el cual es la complicación más común de las úlceras estomacales, y ocurren cuando la úlcera se presenta en un sitio de un vaso sanguíneo. El sangrado puede ser lento y de largo plazo, puede llevar a desarrollar una anemia, causando fatiga, dificultad para respirar, piel pálida y palpitaciones de corazón notables. O también podría ser rápidas y sangrados severos, causando vómito de sangre o evacuaciones negras y pegajosas. Dentro de las perforaciones estomacales que se pueden producir a partir de las úlceras, las cuales suceden cuando la pared estomacal presenta perforaciones, pueden ser muy peligrosas porque abre paso a que las bacterias que habitan en el estómago infecten la cavidad abdominal, es decir, la membrana peritoneo, causando peritonitis. Cuando uno presenta peritonitis, las infecciones se pueden esparcir rápidamente hacia el torrente sanguíneo, produciendo una sepsis, pudiendo afectar a otros órganos. Esto pudiera presentar un riesgo de padecer una falla de órganos múltiples, la cual puede ser fatal si no se atiende a tiempo.
Y otra consecuencia, complicación de las úlceras es la obstrucción del orificio gástrico. Los síntomas pueden incluir episodios repetitivos de vómito, inflamación estomacal persistente, pérdida de peso involuntaria. La otra enfermedad que se puede presentar a partir de un manejo inadecuado de estrés es el síndrome del colon irritable. Aquí tenemos, les prometí presentarle imágenes de estómagos con úlceras y aquí tenemos dos ejemplos. Y bueno, el síndrome de colon irritable. De acuerdo a Shackelford 2022, el síndrome de colon irritable es una de las enfermedades más comúnmente diagnosticadas. Dentro de sus complicaciones se encuentran el dolor abdominal, estreñimiento, la diarrea, dificultades en la motilidad gastrointestinal, intensidad de síntomas a partir del consumo de alimentos, una sensación visceral anormal, interacciones anormales entre el cerebro y el intestino, y la angustia psicosocial que le trae a los pacientes tener todos estos síntomas. Todo esto es de acuerdo a Che y sus colaboradores, como se citó en Shackelford 2022. Además, el síndrome de colon irritable está asociado a una baja calidad de vida. Muchas personas con este padecimiento reportan que su calidad de vida es muy baja. Estudios indican que personas con este padecimiento faltan 3 veces más al trabajo que las personas que no lo padecen. Esto de acuerdo a Mayo Clinic 2022. Y bueno, como consecuencia de esta condición, también se encuentran los desórdenes del estado de ánimo. Experimentar síntomas de este síndrome puede causar a la persona a padecer depresión o ansiedad. Y bueno, ¿cuáles son los efectos del inadecuado manejo de estrés en el sistema reproductivo? De acuerdo a Sarnoff 2021, la liberación de hormonas del estrés como el cortisol puede ocasionar cambios fisiológicos que repercuten en la salud reproductiva. Estudios indican que altos niveles de estrés se encuentran relacionados a dificultades para concebir, así como también existe evidencia de altos niveles de estrés afectando los niveles de hormonas y los ciclos menstruales. Cuando uno tiene altos niveles de estrés, el sistema nervioso produce compuestos llamados catecolaminas, los cuales pueden afectar el flujo de la sangre a los órganos reproductivos. Otra forma indirecta en la que el estrés puede afectar la fertilidad es el decremento de la libido a partir de un manejo inadecuado de estrés. Bueno, pues también el estrés laboral puede llegar a tener implicaciones en las alteraciones cardiovasculares. Cares en 2021 y sus colaboradores afirman que la aparición de las enfermedades cardiovasculares se encuentra altamente influida por los factores psicosociales, nombrando al estrés de hecho como uno de los más importantes y con más peso sobre la posibilidad de padecer esta enfermedad, tomando en cuenta que el estrés laboral es aquel que se desencadena con alta frecuencia en individuos en la edad adulta. Entonces, esta evidencia nos muestra que el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular para trabajadores que padecen estrés laboral o burnout va de un 10 a un 40% en comparación con aquellos que no lo padecen. Sánchez en 2016 define las enfermedades cardiovasculares como un grupo de desórdenes del corazón y de los vasos sanguíneos. Estas enfermedades incluyen, por ejemplo, la cardiopatía coronaria, la cual es una alteración en la que las arterias del corazón no pueden aportar suficiente cantidad de sangre oxigenada al corazón, lo cual puede llegar a desencadenar ataques cardíacos o infartos súbitos. Las enfermedades cerebrovasculares, por otro lado, son alteraciones de las neuronas que provocan la disminución del flujo sanguíneo en el cerebro, y esto también puede llegar a provocar un infarto cerebral. Las arteriopatías periféricas son enfermedades de los vasos sanguíneos que reducen el flujo sanguíneo en las extremidades, como brazos y piernas, mismas que pueden llegar a desarrollar infecciones graves y por ende causar amputaciones de los brazos y las piernas. Las trombosis venosas profundas y las embolías pulmonares es cuando se generan coágulos de sangre en las venas de las piernas, los muslos, la pelvis, y estos coágulos pueden desprenderse y viajar por el torrente sanguíneo y entonces alojarse en los vasos del corazón y los pulmones. De esta forma, obstruirlos y por ello el resultado puede llegar a generar la muerte, ¿no?
Aquí, por ejemplo, vemos cuál es el riesgo de amputación en las arteriopatías periféricas. Y debemos tener en cuenta que todas estas enfermedades cardiovasculares generan, pues obviamente, esta parte de los infartos, tanto cerebrales como cardíacos, ¿no? Es importante reconocer entonces la mortalidad de estos padecimientos. Sánchez, de hecho, indica que en el mundo cada 4 segundos ocurre un infarto agudo del miocardio y cada segundo un evento vascular cerebral, en donde al menos una de cada 3 personas muere por un padecimiento relacionado a una enfermedad cardiovascular. ¿Y cómo afecta el estrés al sistema endocrino? Bueno, según Reyes y sus colaboradores en el 2015, como se citó en Herrera Covarrubias 2017, ante la exposición de un evento estresante casi inmediatamente se libera noradrenalina desde el locus coeruleus del tallo cerebral y hacia las áreas mesolímbicas corticales, activando un estado de alerta e hipervigilancia. Este mecanismo es necesario para alertar al organismo ante la presencia de un peligro. Sin embargo, cuando se prolonga más de lo necesario, se produce una alteración en la descarga de glucocorticoides, resultando en una pérdida de homeostasis, pudiendo ocasionar enfermedad a largo plazo e inclusive la muerte. De acuerdo a la APA 2018, el estrés y las emociones intensas se pueden presentar con síntomas respiratorios, tales como dificultades para respirar, respiraciones rápidas, y otros estudios muestran que el estrés agudo puede desencadenar ataques de asma, además de la respiración rápida o hiperventilación causada por el estrés, la cual puede causar ataques de pánico en personas propensas a presentar este tipo de ataques. Dentro de las afectaciones al sistema musculoesquelético se encuentran los dolores de cabeza relacionados con la tensión y las migrañas, que están asociadas con la tensión muscular crónica en el área de los hombros, cuello y cabeza. El dolor musculoesquelético en la espalda baja y las extremidades altas también se encuentran relacionadas al estrés, especialmente al estrés laboral. Esto de acuerdo a la APA 2018. Bueno, pues también el estrés tiene afectaciones en el sistema nervioso. De hecho, de acuerdo a NOT 2019, cuando una persona experimenta estrés, ya sea físico o emocional, el sistema nervioso se forza a trabajar arduamente para mantener el equilibrio. Es el sistema nervioso simpático el que tiende a dominar durante este proceso. Entonces, cuando los niveles de estrés se mantienen altos por periodos prolongados, se producen afectaciones negativas en la salud física y mental. Ya que los controles del sistema nervioso, bueno, pues intervienen en muchísimas de nuestras estructuras corporales y en muchas funciones, ¿no? Entonces, estos síntomas del estrés pueden manifestarse en casi cualquier parte del cuerpo. Entonces, pues denotamos las afecciones al equilibrio y en el control de emociones. Esto es muy importante, puesto que el estrés puede desencadenar otro tipo de problemas emocionales y psicológicos, como por ejemplo puede ser la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico, ¿no? Entonces, pues vemos cómo afecta a todo nuestro sistema. Y bueno, por último, según la American Psychological Association 2022, el estrés afecta a todos los sistemas del organismo, incluyendo el sistema musculoesquelético, el respiratorio, el cardiovascular, el endocrino, el gastrointestinal, el nervioso y el sistema reproductivo. Nuestros cuerpos se encuentran bien equipados para manejar el estrés en pequeñas dosis. Sin embargo, cuando el estrés se convierte en estrés prolongado o crónico, se puede tener serios efectos en el cuerpo. Es por ello que nosotros los motivamos a que ustedes se cuiden y aprendan a manejar correctamente el estrés, porque entonces, pues ya vimos, ya observamos cómo pueden ser nuestras vidas, pues con estas implicaciones, ¿no? Con todas las implicaciones del estrés, específicamente del estrés laboral. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.